¿Qué tal amigos? Estamos de vuelta hoy día jueves 4 de septiembre. Vamos a darle continuación a lo que está sucediendo con Bitcoin en estos últimos días, ya que como saben no he podido estar subiendo videos continuos. Como les había comentado, he estado haciendo algunos compromisos, principalmente porque me estoy mudando y tengo que hacer algunos papeleos, y también he aprovechado para resolver algunos asuntos personales, ¿ok? Entonces me he tomado ya varios días, les pido una disculpa porque no he estado actualizando diariamente como siempre lo hemos hecho en este canal, pero les vuelvo a recordar, esto es únicamente momentáneo. De aquí en los siguientes días, muy probablemente todo el mes, vamos a continuar como siempre lo hemos hecho, ya que prácticamente estoy en lo último para terminar mudándome y cambiarme de residencia para poder hacer mejor contenido, ser más constante y continuar con toda la información de siempre, ¿ok? Entonces, de todas maneras, si llega a surgir otro inconveniente, se los voy a estar comentando, pero por ahora vamos a darle continuación como lo hemos venido haciendo siempre. Gráfico diario de Bitcoin. Nosotros podemos ver cómo en los últimos días, prácticamente a partir del 1 de septiembre, el precio de Bitcoin ha tomado una direccionalidad alcista en lo que es el gráfico de 4 horas, que ahorita lo vamos a ver, que inclusive en esta temporalidad el gráfico diario también lo notamos. Vemos como el precio, después de haber retrocedido hasta los $107,500 el pasado 31 de agosto, 1 de septiembre, ha comenzado a hacer un rebote, el cual ha alcanzado como máximo los $112,500. No ha logrado romper los 113,000, que ha sido la resistencia que hemos notado en los días anteriores, pero lo sigue intentando. Nosotros debemos de tener en cuenta varios puntos importantes aquí, como por ejemplo el día que en este momento nos encontramos a día jueves. Debemos de comprender que normalmente cuando el precio rompe con fuerza, ya sea a la baja o a la alza, tiende a ser en días entre semana. Estamos hablando de día martes, día miércoles o día jueves. Claro que existen las excepciones, claro que existe un día sábado en el que el precio se dispara o se desploma, claro que existe un día domingo, un día lunes, donde suceden este tipo de patrones, pero no es lo común, ¿ok? Pero también hay que tenerlo en cuenta. Y esto es importante comentárselos porque ya estamos a día jueves, ya vamos a entrar en menos de 24 horas a día viernes. El precio de Bitcoin debería de estar logrando mantenerse por encima de los 110,000 prácticamente, para que nosotros el próximo día lunes, la próxima semana, estemos viendo la continuación de este movimiento alcista. Aquí ya pasándome a un gráfico de 4 horas podemos ver este desarrollo que les comento, prácticamente este movimiento que se ha dado en los últimos días después de que alcanzó los 107,500 o un poquito más abajo. Ha sido con bastante volatilidad, principalmente aquí en el inicio vemos cómo subía y bajaba, y muchos pudiesen haberse confundido porque de repente, por ejemplo, aquí el pasado 2 de septiembre hubo una volatilidad tremenda. El precio subió hasta los 111,829 y en ese mismo momento, en esas mismas horas, llegó a caer hasta los 108,400. Un movimiento de varios miles de dólares, el cual llega a confundir, yo lo entiendo, llega a confundir a los traders porque de repente ven el mechazo, ven el desplome rápido, el consumo de ventas o de las compras en ventas, y bueno, muchos podrían estar abriendo shorts creyendo que se va a volver a desplomar. Esto es muy comprensible. Sin embargo, nosotros ya teníamos una estructura y ya lo habíamos platicado en días anteriores, que claro que sí, no llegó a tocar los 106,000 o 107,000 dólares en concreto, como les había comentado, que era un precio en el que yo me iba a incorporar, en el cual obviamente no llegó, y bueno, como estaba ocupado, pues ya no me metí en un precio más alto, y eso vuelvo a repetir porque estaba ocupado y el precio solamente cayó a los 107,300 aproximadamente y para arriba. Por un par de cientos de dólares no agarró mi operación, y bueno, el precio se va, sigue subiendo y ya hemos platicado, ¿no? Alcanza los 112,500, hace un retroceso lo que ha sido prácticamente el día de ayer, cayendo hasta los 109,360, y otra vez vemos un intento de rebote. Aquí hay que tener cuidado amigos, porque nosotros, conforme al ADX, que nos indica la fuerza del movimiento, que es este indicador que tenemos aquí en la parte de abajo, podemos ver que el ADX sigue estando por la parte de abajo en el gráfico de 4 horas, y esto es bueno. Sin embargo, en las últimas horas de este día estamos viendo cómo el ADX está perdiendo la fuerza de rebote, prácticamente la fuerza que debería de continuar aquí para poder ver que el precio, después de esta corrección, continúe subiendo haciendo este tipo de movimientos. Vemos que el precio sí está intentando rebotar, ya está por los 110,600 casi, pero este movimiento está perdiendo la fuerza alcista, por así decirse, que estaba tomando. Hoy vemos, por ejemplo, cómo en las últimas 24 horas ha habido una disminución de 1.38% en capitalización y el volumen se ha estado manteniendo. Este patrón como tal debería de continuar siendo alcista, ya lo venía actualizando en la comunidad privada el día de ayer, por lo cual si alguien sigue estando en futuros en este punto, llegó a agarrar un precio por los 107,500, 108,000 inclusive, y sigue estando en long, puede llegarse a mantener ese tipo de operaciones siempre y cuando los tengan asegurados, ¿ok? Eso es muy importante. Nosotros ya no estamos esperando en este punto algún retroceso, al menos no tan profundo, porque esto es una buena señal del precio. Esto es una buena señal de que podría continuar subiendo. Ahora sí nos pasamos a lo que son los mapas de liquidez o el mapa
mapa de liquidez de Bitcoin. En el gráfico de una hora vemos cómo quedó pendiente liquidez aquí acumulada por los 106.500, 105.000 dólares, precios los cuales yo consideraba puntos más bajos que podría alcanzar el precio de Bitcoin en un mechazo. Esto lo expliqué en los días anteriores, en los videos anteriores, inclusive este que se subió hace 4 días, que te recuerdo que dejes tu me gusta en este video si la información te es interesante. Bueno, ahí les estaba comentando que el precio pudiese estar teniendo una volatilidad que lo hiciera alcanzar cerca de los 106.000 aproximadamente. Vemos que no, vemos que sí respetó el primer soporte en los 108.000, que desde mi perspectiva era el más importante, y a partir de ese punto ha existido volatilidad, pero está intentando subir nuevamente. Pero esta liquidez que queda aquí pendientes, amigos, es algo que deberíamos de tener precaución, al menos en estos siguientes 5 o 6 días. Bueno, principalmente porque esto ya lo he explicado en un video anterior en el que hice el análisis histórico de lo que sucede en los meses de septiembre y de agosto, en los cuales el precio de Bitcoin normalmente suele tener pequeños retrocesos o desplomes dependiendo, ya que en los últimos años hemos visto que cada vez es con menos volatilidad o con menos fuerza bajista. Pero sí es cierto que en la primera semana de septiembre y en la última semana de agosto los precios de Bitcoin suelen bajar entre, bueno, anteriormente era entre porcentajes de 40, 30, 25%, pero en la actualidad con la entrada de los gobiernos, con la entrada de los institucionales, estos porcentajes han disminuido a cerca de 15 a 20%. Y nosotros podemos notar que prácticamente en lo que fue el último mes, el mes pasado, el precio ya ha caído. El precio ya ha caído y en el mes de septiembre hay una gran probabilidad de que se termine recuperando. Estamos hablando de la segunda a tercera semana. Por eso menciono que esta semana o estos primeros 10 días de septiembre hay que seguir teniendo precaución y saber que si en todo caso hay algo extraño llega a suceder hoy o el día de mañana o este fin de semana en el cual Bitcoin no logre romper los 111 nuevamente o 112.000 dólares, pudiese estar generando ese movimiento bajista otra vez, ese movimiento en el cual rechazaría esta zona cerca de los 111, 112 y otra vez las velas rojas. ¿Qué pasaría si salen las velas rojas? Bueno, nosotros ya sabemos que iría a buscar esta liquidez que ha quedado pendiente cerca de los 106, inclusive hasta los 105.000 dólares en movimientos rápidos. Ya saben a qué me refiero con movimientos rápidos, con mechazos o desplomes entre comillas que no suelen durar más de 3, 4 o 6 horas y otra vez el precio se vuelve a recuperar a la zona de volumen alta o de la parte media. En otras palabras, explicándolo con un dibujito, podría llegar a suceder esto si el precio de Bitcoin no logra recuperarse por encima de los 111.000 dólares para este fin de semana. Un intento de subida en este punto, aquí veríamos rechazo y de repente unas velas rojas así. Unas velas rojas las cuales no lograrían mantenerse por la parte de abajo por la gran cantidad de demanda que hay aquí cerca de los 105.000 y simplemente dejarían este palito sin volumen, un movimiento rápido y el precio se volvería a recuperar generándose un movimiento alcista el cual recuperaría la zona de volumen, algo así más o menos, ¿ok? Para que se den una idea de lo que acabo de explicar. Serían movimientos rápidos para aprovechar e incorporarse nuevamente en long, ya que en el gráfico diario, anteriormente ya lo he platicado, se puede llegar a operar, no está subiendo el precio tanto, pero para los que han hecho un promedio cerca de los 111 o 112.000 dólares, el precio está bastante cerca, inclusive en este último movimiento que se dio el día de ayer, pudieron haberse salido con profit inclusive o a precio de entrada break-even, los que han venido comprando desde los 116.000, 117.000 dólares y han venido promediando conforme a la estrategia que les he venido explicando los días anteriores. Por lo cual vuelvo a repetir, en este punto en spot, gráfico diario, que es la única temporalidad que se ha podido operar en las últimas semanas, no debería de haber ninguna pérdida. En el caso de futuros, pues bueno, también ya lo hemos platicado, los longs serían cuestión de intentar cazarlos por los 107.000, 108.000 y tener precaución porque este último dibujito que acabo de explicarles, este último patrón puede llegar a existir, amigos. Tengan precaución, todavía estamos iniciando septiembre, estamos en la primera semana, hay que esperar los primeros 10 días. Para los que son más arriesgados tendrían que estarse incorporando en estos puntos y si llegan a salir estos mechazos es para ir promediando porque es muy probable que el precio se vuelva a recuperar para mediados de septiembre. Vale, eso quería explicarlo el día de hoy. Mañana le vamos a seguir dando seguimiento, no se preocupen, para que sigamos teniendo todo claro en el caso de Bitcoin. Ahora vamos a ver rápidamente, vamos a ver lo que está sucediendo con ETH, ya que como siempre les he comentado, no es una altcoin que yo opere, pero sin embargo le doy seguimiento porque sé que a muchos de ustedes les interesa ETH, Ethereum, por eso es que les sigo dando seguimiento, ¿ok? Vamos a verlo, aquí lo tenemos, Ethereum contra el par USDT desde Binance, vamos a buscarlo, lo tenemos aquí, y bueno, en el caso de Ethereum sigue estando bastante cerca de los 4.300 dólares, hemos visto que ese ha sido el suelo, los 4.270 prácticamente en los últimos días. En el gráfico de una hora vemos
vemos que sigue manteniéndose por la parte baja de este rango, por así podríamos considerarlo en un gráfico de 4 horas. Se encuentra sobre la media de 180 periodos y es algo muy parecido. Todo depende en este punto, amigos, de Bitcoin, que se termine recuperando y logre ir a buscar nuevamente zonas por los 115, 120 mil. Estaríamos viendo claramente que las criptos otra vez tendrían su movimiento alcista, yendo a buscar de igual manera las partes altas. No olviden que en temporalidades como es el semanal y el mensual, principalmente en Bitcoin y lo que es Ethereum, y también en BNB y XRP, que son criptomonedas o las 4 criptomonedas que han logrado alcanzar máximos históricos, ya deberían de haber vendido al menos un 60 u 80% de esas criptos, principalmente de las altcoins. Estamos hablando de XRP, BNB y Ethereum. En el caso de Bitcoin pudiésemos todavía esperar un poquito más porque tenemos todavía un poco más de proyección para final de este año, en el cual pudiese estar volviendo a buscar el máximo histórico cerca de los 124 mil y con suerte romper al alza. Pero en el caso de las altcoins, a ser de más alto riesgo, ya deberían de haber vendido al menos un 50%, así ya jodido un 50% de su inversión en esas temporalidades, el semanal y el mensual, ¿ok? En lo que es el gráfico diario, es la única temporalidad en spot que se podría estar operando actualmente de igual manera como en Bitcoin, y en temporalidades más cortas únicamente futuros. También podemos ver aquí a XRP, que les comento que es una de las más importantes. Vemos que se encuentra por la parte de abajo también de este rango en el gráfico de 4 horas o el gráfico diario, y estos puntos yo considero que son para entrar, amigos. Yo sé que muchos pudiera asustarle estos puntos porque ya ha retrocedido bastante. Si nosotros lo medimos del precio que llegó a alcanzar el 8 10 de agosto, aquí lo tenemos, que llegó a tocar los $3 con 40 centavos, casi $3 con 38, ha retrocedido cerca de un 20%, y sé que este tipo de movimientos a muchos los llega a asustar, pero para los que quieren operar en spot, gráfico diario, yo considero que se podría intentar operar en spot, pero en temporalidades más altas no. Gráfico semanal no es posible, ya estamos en lugares muy altos, y gráfico mensual también. Lo único que podría estarse operando es el gráfico diario, operar un pequeño porcentaje, por ejemplo en XRP lo podríamos medir de un 13, 15%, 20% como máximo al alza y salirse nuevamente. Y ya está, sería todo en lo que es en spot. En futuro se puede llegar a operar, yo creo que en estos puntos en long, porque estamos en las partes bajas, y aprovechar esos movimientos rápidos de volatilidad que podrían ser de 3-4% al alza, cerrar posiciones porque otra vez el precio puede volver a retroceder y otra vez para arriba y así constantemente. Pero como les comento, esto lo vamos a seguir revisando lo que es el día de mañana, no se preocupen, vamos a seguir dándole seguimiento a Bitcoin. Miren, en este punto que estoy grabando está subiendo, está continuando con esa subida, ya está rozando los $111,000, esperemos que si logre romper los 111,000 y se logre posicionar o logre alcanzar de nuevo este fin de semana, inclusive el mismo día de hoy jueves o inclusive mañana viernes, los 113,000, y logre mantenerse cerca de ese rango entre los 111 a 113, lo cual nos estaría diciendo que sí, el precio va a continuar subiendo la siguiente semana. Por el día de hoy ha sido toda la información, ha sido algo breve simplemente para dar actualización de lo que ha sucedido en estos días y de lo que podría estar sucediendo en las siguientes horas. Sin más que comentarte, recuerda, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte si no te has suscrito, y sin más, nos estamos escuchando a la próxima.